Verónica llevaba tan solo unos meses casada con Eduardo cuando ocurre esta trágica historia. Si bien es cierto, la relación había sido bastante duradera y ya tenían su primer hijo de 5 años en ese momento, ellos habían decidido casarse cuando ya estaban más resueltos o se sentían más tranquilos, por así decirlo. Un día que Eduardo sale de su trabajo, trabajaba en una fábrica de plásticos, al cruzar una especie de carretera venía un camión a alta velocidad. Eduardo no se da cuenta, lo atropella y él pierde la vida en ese momento, dejando por supuesto a un niño sin su padre y a esta mujer viuda. Era de esperar que el dolor se apoderara de esta mujer, ya que en estos momentos ella se encontraba viviendo en Cauquenes y su familia era toda de Santiago, entonces se sentía solitaria, por supuesto se aisló, dejó de enviar al niño a Kinder, que era el curso en el cual él estaba en el momento que ocurre el accidente de su padre. Incluso ella perdió contacto con la familia de Eduardo, su difunto esposo. Verónica dice que cegaba por el dolor y como una forma también de poder sentir a su esposo cerca, arma una especie de altar en el living de su casa, en donde estaba la foto de su difunto marido, prendía velas y durante todas las noches sagradamente ella hacía oración pidiendo, cierto, por el descanso de este hombre. Cabe destacar que eran bastante jóvenes. De hecho, Verónica me comenta que en ese momento Eduardo había sido su única pareja, quien había pololeado con ella durante gran parte de su adolescencia, cierto, y adultez. Obviamente nace una preocupación importante en la familia de Eduardo al no poder saber de su nieto, ¿cierto? Que era lo que les quedaba de su hijo. Y un día la madre de Eduardo decide ir a visitar a Verónica. Verónica se niega rotundamente a abrirle la puerta. Esta madre lo entiende como parte de su dolor, ¿cierto? Y respeta la decisión de Verónica, solamente dejó un paquete con algunas cosas que eran para el pequeño nieto. La madre de Eduardo, por supuesto, desarrolló una preocupación importante. Si no está bien Verónica, la madre de mi nieto tampoco va a estar bien, por lo que se comunica con familiares de Verónica en Santiago. Logra contactar con una hermana, ya que no tenían ni un tipo de contacto. Verónica un día para otro se va con Eduardo y cortó el contacto con su familia básicamente, por lo que se reconocía como una mujer bastante solitaria. Logra comunicarse con la hermana menor de Verónica y Laura, dentro de pocos días, 5 días aproximadamente, viajó inmediatamente a Cauquenes a ver a su hermana. Verónica, por supuesto, estaba muy emocionada por poder ver a su hermana. La recibió con los brazos abiertos. Ella pudo conocer a su sobrino, que solo lo conocía por fotos, ¿cierto? Lo típico. Dentro de la estadía de Laura en la casa de Verónica, empezó a darse cuenta de ciertas cosas un poco extrañas que ocurrían en la noche. Durante la noche, cuando ya todos se iban a descansar, se escuchaban lamentos. Lamentos como de una persona que estuviese sufriendo algún tipo de enfermedad incurable, por así decirlo. Y de pronto, muy de pronto, después de escuchar unos pasos, estos lamentos cesaban. Así fue como Laura durante 4 o 5 días aproximadamente seguía escuchando este tipo de lamentos. Un día, la curiosidad le hizo levantarse de la cama y darse cuenta que su hermana tenía acunado el cuadro de su excuñado sobre este altar. O sea, ella había tomado este cuadro que tenía en el altar y lo tenía acunado. Una vez que ella acunaba este cuadro, los lamentos cesaban de forma inmediata. Le pareció bastante curioso, puesto que ella dice, yo escucho realmente como alguien se queja o como alguien lamenta algún tipo de dolor, y una vez que mi hermana toca este cuadro, esos llantos y ese lamento cesa, lo cual le pareció bastante extraño y decidió prestar atención dentro de los días que le quedaban de visita, ya que solo iba por 15 días aproximadamente. En la siguiente noche, una vez que todos se van a acostar, Laura obviamente estaba muy dudosa y lo que hace es esperar que cese todo el ruido en la casa e irse a la cocina, ya que desde la cocina se podía ver directamente este altar que tenía montado Verónica. No alcanzaron a pasar 20 minutos y empezó a escuchar estos lamentos. Eran lamentos realmente desgarradores, como si una persona estuviese con un sufrimiento interminable. A los minutos ella escucha cómo el dormitorio, la puerta del dormitorio de Verónica empieza a abrirse y ve a su hermana totalmente vestida de blanco, con una capa blanca y con absolutamente toda de blanco, direccionarse con una especie de rosario hacia el altar. Una vez que Verónica toma este cuadro, cesan inmediatamente los lamentos. Es ahí donde Laura confirma efectivamente que algo paranormal estaba pasando en esta casa y que su hermana se estaba acostumbrando a eso, y de esa manera ella sentía a su esposo cerca o sentía que se conectaba con él. Esa noche ella esperó que todo este
este acontecimiento dejara de suceder y se fue a acostar. Esa noche no durmió absolutamente nada, esperó en la mañana poder levantarse y le preguntó cómo había sido el fallecimiento de su esposo de una forma muy respetuosa, y el fallecimiento había sido inmediato. Básicamente Eduardo sintió el golpe y falleció. O sea, los doctores decían de que él ni siquiera había tenido una especie de agonía. Detalle que personalmente a Laura le empezó a hacer ruido. Entonces, estos lamentos, ¿de dónde vienen? Si Eduardo probablemente no sufrió en el momento de su fallecimiento. Esto siguió sucediendo durante las noches que Laura permanecía en la casa de Verónica. No cesó, y ella la verdad es que tampoco quiso abordar este tema con su hermana. Una vez que vuelve a Santiago, se lo comenta a su madre, con quien Verónica no tenía ni un tipo de comunicación con su propia madre. Es normal de repente cortar vínculos entre familia. Y la madre le dice, pero qué extraño. Qué extraño, ¿será que el alma de Eduardo está sufriendo? Y deciden ir a donde un medium. Comienza la sesión con este medium, el cual les dice, sin ellas darle mucha información, de forma inmediata les dice, vienen a preguntar por un familiar no tan cercano, pero que está trascendido, y les quiero decir de forma inmediata que se presenta como un adulto joven diciéndome que no es él. O sea, a quien sea que ustedes estén viendo o estén sintiendo, no es él. Ellas empezaron a aclararle un poquito, ¿cierto?, la información a este medium, y es ahí donde él saca la conclusión de que Verónica, dentro de su desesperación, había abierto, por así decir, un portal directamente con el limbo o con el purgatorio, como lo conocemos nosotros, en donde cada noche se presentaba un nuevo espíritu o un nuevo muerto desencarnado en este espacio físico pidiendo auxilio, y ella sentía de que era su esposo. Lo cierto es que nunca había sido su esposo Eduardo. A la semana, la madre de Verónica junto a Laura, la hermana de Verónica, deciden viajar a Cauquenes para poder ver obviamente cómo seguía esta situación. Lo cierto es que en esta oportunidad Verónica no quiso abrir la puerta, no quiso comunicarse con ellas, y Laura entendió de que a lo mejor le estaba incomodando la presencia de su madre. Vuelven a Santiago y a los 3 días Laura vuelve nuevamente a Cauquenes, y Verónica seguía con el mismo comportamiento. Ella cada día se aislaba más. A Laura le pareció bastante curioso que cuando Verónica la atendió, su cara estaba totalmente demacrada, como si hubiese sido una persona que hubiese envejecido en 1 mes y medio 20 años. Laura se comunica con la familia de Eduardo para contarle un poco la situación que se está viviendo, ¿cierto?, en la casa de este nieto de los papás de Eduardo, y ellos rápidamente empiezan a actuar. Al ver que Verónica no cambiaba su comportamiento, el padre de Eduardo se molesta mucho y entra a golpes a esta casa, botando cualquier puerta que estuviese como obstáculo. Es ahí donde, enfurecido, lleno de rabia, toma este altar y lo rompe totalmente. Verónica, cegada por la rabia de lo que había hecho su ex suegro, se va sobre él y lo comienza a arañar. Lo extraño de todo esto es que los arañazos que después tenía este hombre en su cuerpo era como si se los hubiese hecho un animal salvaje. La mamá de Eduardo, junto a Laura, hermana de Verónica, deciden llevarse al pequeño para que esa noche Verónica estuviese tranquila y, por supuesto, el niño no siguiera viviendo este tipo de situaciones. Esa noche, de forma rápida, Verónica empieza a unir todas las piezas, todas las cosas que se habían quebrado, y volver a armar su altar. El cansancio después de todo este episodio la hizo dormir profundamente durante muchas horas. Sin embargo, al despertar, ella dice que despierta como con una sensación de alivio, con una sensación bastante restauradora, puesto que mientras ella dormía, tuvo un sueño en donde Eduardo venía a despedirse de ella y le decía, ya no reces más por mí, yo estoy bien. Sé de que de esa forma se alivianó. Ella no recuerda mucho de lo que les conté. Más bien la historia la conecté, ¿cierto?, entre Laura y Verónica, que fueron quienes compartieron esta historia conmigo.